Hola a todos, estamos en Hacking Education, el podcast para hackear la educación, en la línea de Fempowering. Fempowering es una apuesta de Hacking Education por repensar un poco esta narrativa de géneros, lo femenino, el poder de lo femenino. Y nos inspiramos en las diosas griegas. Hoy estamos con Atalanta. Atalanta tiene una historia muy interesante. Como divinidad, es una experiencia, digamos, de esa mujer que nace en un seno donde realmente no fue, digamos, querida por su padre y fue entregada a su suerte. Una osa que, enviada por Atenea, la rescata y al final sobrevive y se vuelve una gran guerrera, una emprendedora, una mujer audaz, una mujer que es capaz de enfrentar, pero porque se inspira a sí misma, porque se levanta de esos momentos tan difíciles. Estamos con Pamela Roldán, una paisa que lleva aquí 21 años viviendo 21 años. en Estados Unidos. Estamos en Miami, estamos conversando con Pame. Pame, cuéntanos un poquitico esa conexión con Atalanta. Habla un poco de tu historia. Bueno, yo creo que definitivamente todos los que crecimos en esa época de los 80 en Colombia tenemos ciertas características que nos hacen muy diferentes al resto de personas aquí en Estados Unidos. De acuerdo. Fue una época que fue obviamente muy difícil, muy violenta, pero al mismo tiempo yo creo que las personas buenas tenían como esa necesidad de siempre ver lo positivo, de siempre ver, ok, ¿cuándo vamos a salir de esta? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo podemos ser mejores? Y yo creo que a pesar de lo malo que pasara, siempre había como ese positivismo y ese deseo de ser mejores. Entonces yo creo que eso nos marca muchísimo a los paisas. De eso viene un sentido de positivismo. Al mismo tiempo, mi familia en Colombia es demasiado emprendedora. Yo vengo de un papá negociante, conocido en Medellín por siempre diversificar en todo lo que encontrara, o sea, por hacer empresa, por hacer negocio. Eso crecí viendo eso. De pronto, como un ejemplo que te dio sí, fue tu familia. totalmente un ejemplo porque no crecí aprendiendo que había que depender de una empresa, de un jefe que te diera un trabajo. No, o sea, tú tienes las herramientas que si las desarrollas de forma correcta, tú puedes lograrlo y hacer tu propia empresa. Okay. Eso definitivamente me dio mucho sentido de independencia. Ahora, en la parte personal, a pesar de que crecí en una familia muy paisa, muy maternalista, mis papás no eran tu núcleo familiar. ¿Más cercano? No eran como el núcleo familiar tradicional. Mis papás estaban juntos, pero no estaban juntos. Cada uno hacía su vida por separado. Ya. Y esto, como que cada uno estar en su búsqueda, mi papá en cuanto a lo económico y lo empresarial, mi mamá en cuanto a lo personal y no estar contenta con ese matrimonio en el que se metió con este hombre para el que ella no era prioridad. Yo quedé en el medio, yo era hija única y quedé en el medio como pensando y tomando decisiones por mí misma. O sea, nunca tuve con quién hablar esas cosas emocionales o alguien que me dijera, mira, esto es lo que está pasando o esto es normal, esto no es normal. Entonces, como muchas personas, crecí tomando las mejores decisiones posibles con la poca información que tenía disponible en mis manos. Y eso genera un sentido de independencia porque sea decisión buena o sea decisión mala, es tu decisión y te toca vivir con ella. Total, asumir las consecuencias de tu lado. Asumir las consecuencias. Claramente. Exacto. Y creces como con eso se vuelve tu historia, tú resuelves. Tú resuelves, tú decides y sigues para adelante. Total. Alrededor de los 13 años, hay un cambio de vida muy grande en mi familia. Mi papá lo meten a la cárcel en Estados Unidos y totalmente el estilo de vida económico que teníamos cambió 100%. Para una niña de 13 años eso es traumático porque entonces pasé de poder gastar en lo que yo quisiera, tener lo que yo quisiera, a no hay dinero, habría que pedirle hasta favores a la familia para pagar el colegio. Tú sabes que en Colombia los colegios privados es algo muy normal. Desafortunadamente no hay muchas opciones en colegios públicos. Entonces, si tú quieres un ambiente pues decente para tus hijos, tienes que pagar un colegio privado. Y todas esas cosas, de ahí hasta el punto de la universidad, digamos que como que me incomodaban. Como que decía, no, yo no quiero estar dependiendo de nadie. O sea, ¿por qué tengo que, o sea, si no dependiera de esa parte económica, sería totalmente dueña de todas mis decisiones. ¿Recuerdas a tu madre pidiendo favores o ayuda de otros? Totalmente. O sea, mis primeros semestres de la universidad fueron un préstamo de un tío o el padrino que ayudó, los materiales. Yo estudiaba publicidad, entonces que ir a comprar los materiales era porque, o sea, prácticamente a merced del amor de la familia que estaba apoyándonos, la familia por parte de mi mamá. Entonces sí, eso me creó como ese deseo de salir, de buscar como una solución a no sentirme así dependiente. ¿Y ahí tomaste la decisión
de venirte para acá. Ahí tomé la decisión. Es una decisión que ya estaba en mi corazón hacía mucho tiempo. No sé por qué, no me preguntes por qué, pero yo sentía en mi corazón que mi vida no iba a ser en Colombia. Lo sabía desde hace mucho tiempo. También estaba expuesta pues a Estados Unidos desde pequeña, me traían de vacaciones, entonces como que ya había probado un poquito lo que era estar fuera de Colombia, claro. y me gustaba como ciertas cosas de eso. ¿No un momento como de duda, un temor que dijiste, no, ¿qué estoy haciendo? Me enloquecí, ¿por qué me voy para allá? No, desafortunada o afortunadamente, mi personalidad ha sido muy como que, dale, si eso es lo que está en tu cabeza, hazlo. Todo el mundo en mi familia no estaba de acuerdo. Lo primero que muchos decían o pensaban y no lo decían era, ay, por favor, Pamela, que todo lo ha tenido siempre, tan consentida, o sea, ya no va a durar un mes allá cuando le toque trabajar, nunca le ha tocado trabajar en su vida. Claro. Mi papá se murió de la ira, o sea, estando desde la prisión sin poder hacer nada por verme como que estaba yéndome a otro país a tratar de resolver. Su orgullo me decía, o sea, pero es que a ti, ¿qué te falta? Si yo te he dado, sí, con problemas y todo, pero no te falta nada. ¿Qué te vas a ir ¿Cuáles son tus expectativas de irte para Estados Unidos? Ser una mesera bilingüe. Una mesera bilingüe. Así me lo decía, y eso nunca se me olvida. ¿Tú quieres ser una mesera bilingüe? Esas son las expectativas en tu vida. Claro. Igual, bueno, decidí, como siempre, Pamela hizo lo que le dio la gana. Y me vine para Estados Unidos. Pero me dijiste que no mesera, que había sido bartender. Sabes que nunca fui mesera, fui bartender y nunca fui mesera. Pero te fue muy bien. Contabas también que con la seguridad de tu inglés, de sentirte, digamos, agarrarte de ese idioma y decir, yo voy y me presento a los mejores. Yo digo que el empuje paisa se muestra porque se muestra. Okay. Entonces sí, o sea, es muy gracioso pensar que yo llegué a tener trabajos de oficina y mejor pagos y con mejores posiciones que personas que han sido nacidas acá y que tienen los grados. Y yo simplemente sin papeles, porque me demoré 4 años en poder legalizarme acá, yo imprimía un resumen, una hoja de vida, como si fuera pues, como si tuviera todo lo que, todo en la vida, y llegaba ya con mi inglés perfecto porque hice el punto de aprender a hablar inglés. Eso es súper importante. Yo me di cuenta que era una herramienta que de verdad me iba a llevar más allá y yo dije, yo tengo que hablar inglés porque tengo que hablar inglés, y me mentalicé en eso. ¿Ya venías con cierto nivel desde el colegio? Muy básico, pero sí, pero muy básico. No era un colegio bilingüe ni nada así. Okay. Era más como porque me gustaba y yo me propuse. O sea, fue disciplina propia. Fue disciplina propia. Okay. Sí, es mucho salir de tu zona de confort. Si de verdad tú quieres llegar a ser otra persona o llegar a otro nivel, como esas frases que dicen, haciendo lo mismo que haces, no vas a tener resultados diferentes. Claro. Entonces, sí, es salir de tu zona de confort, y es mucha gente que le cuesta, eso es algo que le cuesta mucho a la gente, entender que sí, yo quiero estar en otro nivel, quiero estar en otra posición, ok, ¿qué tienes que hacer para llegar allá? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Total. Entonces, por ejemplo, aquí en Miami es muy cómodo llegar a un McDonald's, hablar en español, y te van a entender perfectamente porque aquí todo el mundo habla español. Yo me propuse a mí misma que yo iba a hablar en inglés para todo, que iba a escuchar solo música en inglés, que iba a ver solo televisión en inglés, y que iba a transformar mi mente de esa forma. Okay. O sea, salir de tu zona de confort también fue un ejercicio de aprendizaje, como decir, yo tengo que salir de mi zona de confort para poder ser lo que quiero ser, ¿cierto? Total. Eso es lo más que me estás diciendo. El tema del inglés es un asunto muy complejo. Para muchos paisas, muchos colombianos, nos encanta la posibilidad de venir o de tener como una proyección profesional y personal diferente, pero definitivamente cambiar de idioma, la pronunciación, uno se siente un poco extraño. ¿Cómo fue eso? Además, una mujer sola que se viene para acá. ¿Cómo fue ponerte en esa disciplina, además, y convencerte de que eras capaz? ¿Cómo fue ese proceso? Yo creo que modo supervivencia. O sea, simplemente cuáles eran mis opciones. Claro. Quedarme aquí, salir adelante y hacer algo que era totalmente obtenible, como aprender un idioma. O sea, todos tenemos el mismo cerebro, o sea, se puede hacer. O sea, no estamos hablando de algo que sea imposible. Puede ser difícil, pero no es imposible. O regresar a Colombia, era la razón a todas mis amigas, a toda mi familia, de que esta no va a durar allá un mes, que, o sea, o regresar a las posibilidades más limitadas que habían en Colombia. O sea, entonces pones todo en una balanza y simplemente decides si de verdad es algo tan importante para ti y haces lo que haya que hacer. Mira qué bello lo que estás contando, porque es como, o le doy la razón a ellos o me doy la razón a mí misma, ¿cierto? Exacto. Como que o le doy la razón de que lo que ellos esperaban de mí, que era que fracasara, que como yo era una niña bien, no iba a lograr las cosas porque aquí era muy difícil, o darme la razón a mí misma porque confié en mí. Y eso es lo que has hecho. Exacto. Y tomas la decisión que te pasa a ti mismo, no lo que le pasa a los demás. Qué bien, qué bien. Cuéntame un poquito, llegas acá, ya haces todo tu como primer proceso de estar acá en Miami, etcétera. Cuéntanos un poquitico del amor, ¿cierto? Ya esos encuentros de nuevo con el hombre.
¿Qué pasó? Tú venías, me contabas ahorita como tras de cámaras que llegaste con un novio que estaba aquí, pero después eso no duró mucho tiempo. ¿Y qué siguió Ha en sido tu una vida? lista larga de personas incorrectas en mi vida y es Ajá. porque ese tema, desafortunadamente, me tomó mucho tiempo entender que está es más ligado al amor propio. Está más ligado al amor propio. Entonces eran de pronto muchas cosas que yo esperaba que otras personas llenaran en mi vida, que tuve que entender entendí, gracias a Dios, que yo soy la que tengo el poder de llenar esas cosas en mí misma. Okay. Entonces, sí, gracias a eso, digo gracias porque fueron experiencias difíciles, pero gracias a eso soy quien soy ahora. Okay. Me vi expuesta a muchas personas equivocadas, a muchas personas con malas intenciones, porque es que lo que pasa cuando vienes a otro país es que tú no tienes raíces. Cuando tú vienes a otro país, o sea, en Colombia o en tu país, depende del que sea, tú eres la hija de, la hermana de, Total. la prima de, la amiga de. Eso es como un sentido de propiedad, ¿me entiendes? Algo que te da seguridad a ti mismo y las personas tienen un valor basado en su círculo, en su familia. Aquí tú eres nadie, o sea, tú eres un puntico que te sacaron de acá y te pusieron aquí. Total, es como Nadie si te allá... conoce. Claro, allá en Colombia tienes un apellido, digamos, porque estás conectado con una familia. Aquí te tienes que hacer un nombre. Es Exacto. básicamente lo que estás diciendo. Te tocó hacerte tu propio nombre acá. Exacto. Y eso es lo que has venido haciendo. Cuéntanos un poquito de esas decisiones equivocadas. O sea, llegas y te encuentras con ciertos hombres que te quieren limitar. ¿Me quieren limitar o me quieren controlar? Controlar. Sí. Digamos que esa naturaleza de Atalanta siempre está ahí. Claro. Y eso incomoda a mucha gente. Ya. Porque claro, al mismo tiempo tengo como esta necesidad de llenar esos vacíos, pero cuando encuentro la persona que yo creo que va a llenar ese vacío y esa persona trata de aprovecharse de eso, yo digo, no, mi libertad está primero. Entonces es un tira y afloje y entonces llegas a un punto en que no, pues yo voy a estar sola toda mi vida porque ninguna relación va a funcionar así. Ya. Hasta que entiendes, como te dije, que eso viene es de que yo esté completa y ya quien está a mi alrededor es un complemento, pero no es lo que define mi felicidad. Totalmente, totalmente. A ver, vemos casos muy complejos todo el tiempo. Las relaciones de pareja son difíciles en general, pero también entendemos que hay unos patrones, ¿cierto? Tú fuiste encontrando un tipo de patrón de hombre que se aparecía en tu vida, ¿cierto? Un patrón de hombre que trataba de controlar. ¿Cómo te liberas de eso? ¿Cómo llegas a romper como con eso y darte cuenta que te toca salvarte a ti misma? Lo que pasa es que si tú dependes de la posición que le das a otras personas en tu vida, estás olvidando quién eres tú. Claro. Entonces, si tú te pones a pensar, a veces idealizamos el papel que queremos que otras personas tengan en nuestra vida, pero no tenemos control porque es otra persona. Entonces, si lo llenan o no lo llenan, es algo que tú deseas que sea de cierta forma, pero en realidad dependes de ellos, de quien sean. Tú sí tienes control de ti mismo. Okay. Entonces, si vas a poner tantos esfuerzos en querer idealizar a esa persona y en que sea quien tú quieres que sea, ¿por qué no poner eso en ti, que tú sí tienes más control sobre ti mismo? O sea, en vez de poner la energía en el otro, ponerlo en ti mismo. Exacto, y no olvidarte de tu divinidad. Y Que no olvidarte eso de me tu habla divinidad. mucho de la historia de Atalanta, porque a pesar de que ella se ve tan vulnerable y la abandonan y todo eso, ¿quién es Atalanta en esencia? Viene de la cabeza de Zeus. Sí, total. O sea, no es cualquier elemento, o sea, viene de una divinidad. Ajá. Y uno como mujer se olvida de eso, o como persona, se olvida de eso. Entonces, como conectarte con volver a enamorarte de ti mismo, bueno, enamorarse viene después, pero con reconocer quién eres, perdonarte a ti mismo. A veces como que manchamos la imagen que tenemos de nosotros mismos basados en nuestras culpas, en las cosas que quisimos hacer que no fueron, y nos olvidamos de eso, que todos somos humanos y tenemos esa divinidad. Total. Me haces pensar también como en esa metáfora de la princesa en el castillo, que es como que está todavía esperando que la rescaten hasta que se da cuenta que nadie la va a rescatar. Sí, y de hecho tuve una experiencia muy puntual en una relación que fue como lo que me hizo despertar. Ya llegué al punto en que estaba con una persona que sí, al principio todo muy bonito, como siempre, y me di cuenta que era una persona abusiva, llegó a abusar físicamente de mí y yo estaba, o sea, típico abusador que te separa totalmente de tu vida, de tu familia, no tenía teléfono, me incomunicó, no tenía papeles, no tenía trabajo,
O sea, no tenía dónde ir, estaba totalmente dependiente de esa persona. Ah, Y me acuerdo un día que esa persona se fue, yo me quedé sola en la casa después de haber pasado uno de esos episodios y yo decía, ¿quién me va a rescatar? O sea, mi papá está en la cárcel, mi familia, mis amigos están en Colombia. No, o sea, si no soy yo, no es nadie. Entonces Pamela escoge o sigues para abajo en el hueco o haces lo que haya que hacer. claro. Y ese día me fui de esa casa y sin papeles, sin dinero, sin nada, a merced de una amiga que me recibió a dormir en su casa y una señora me dejó vivir en su casa hasta que consiguiera trabajo. Me conseguí trabajo en una panadería. Imagínate, o sea, es una historia que de verdad me siento muy orgullosa de contar. Wow. Porque sí, yo sabía que iba a ser difícil, pero como te digo, sí, iba a ser difícil, pero ¿a dónde quieres llegar? Si no haces lo que tienes que hacer, no vas a llegar allá. Totalmente. Y te rescataste a ti misma. Sí, y más que eso, fue una enseñanza de por vida, de lo que tú decías. Si yo ya aprendí que cuando estoy en un hueco, son mis propias acciones las que me van a hacer llegar a otro nivel, Total. ya no paras. O sea, ya cuando entiendes eso, ya no paras. Y eso se refleja ya en todo. Okay. En tu estilo de vida, en la gente que traes a tu alrededor, ahora en lo laboral, o sea, es una parte de mí increíble porque para mí no hay límites en la parte profesional. Si yo quiero llegar a otro nivel, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el plan? Esto y esto, vamos a hacerlo. Genial. Ya no te pones límites. Ya no me pongo Ni límites. te dejas limitar. He aprendido que los límites nos los ponemos los seres humanos. Genial, genial. Me parece muy bonito esto que estás contando porque además cuenta no solamente una historia de una guerrera que escucha la osa, que se despierta cada vez que le toca rescatarse, sino también como de desenmascarar ese príncipe azul. O sea, yo la verdad quisiera que las mujeres que nos están escuchando también empiecen a desenmascarar esos príncipes, dejar de esperarlos y sobre todo no poner esa fuerza, como tú decías, en otro, esa energía en otro, dándole el poder al otro, sino empoderándose. Eso creo que es clave en Fempowering, lo que estamos aquí conversando. Y los príncipes azules sí existen. Hay muchos hombres buenos en la vida. Hay hombres De buenos. hecho, yo tengo uno en este momento. Qué bien, Y lo que pasa es que no son los que tienen que venir a salvarte, tal cual. porque estamos hablando de otro ser humano. Entonces tú no puedes poner la fuente de tu felicidad en otro ser humano. O sea, si nosotros estamos llenos de debilidades, ¿por qué piensas que otro ser humano no las va a tener y va a hacer, y darle la responsabilidad a esa persona de que te tiene que hacer feliz? O sea, eso nunca va a funcionar. Es demasiado estrés en un ser humano. Total. Además que sí, le estás dando como el poder de una divinidad al otro en vez de dártela a ti mismo. Exacto. Eso Cuando es entiendes que esa persona es divina, con sus inseguridades, con sus debilidades, y que tú también, y que simplemente están haciendo vida juntos, aceptándose el uno al otro y apoyándose como equipo, cambia la cosa, cambia la narrativa de la historia. Después de esta historia, cuéntanos qué es Pamela hoy, qué está pasando contigo, ¿Qué es profesional, Pamela hoy? personalmente. Ok, Pamela, después de todos los años que he pasado en Estados Unidos, soy mamá de 2 hijas, 3 hijas, una que mi esposo trajo, que la tuvo cuando no me conocía y vive con nosotros, entonces sí, tenemos 3 hijas. A nivel laboral, trabajo para una de las empresas que crece orquídeas más grandes de Estados Unidos. De hecho, creo que es la más grande de Estados Unidos. Wow. Y empecé ahí en el área de ventas y ahora soy la líder de desarrollo de negocios para la compañía. Increíble. Y es una compañía que genera muchos millones de dólares al año y es líder en la industria. Wow. Y ha sido muy lindo porque es como tú atraes no solamente el trabajo, sino lo que es el trabajo se convierte en parte de quién eres o lo atrajiste por ser quien eres. Por ejemplo, yo trabajo con orquídeas y yo amo las orquídeas y entre más aprendo de las orquídeas, es la planta más resiliente que existe en la vida, Claramente. a diferencia de otras plantas. Las orquídeas son perenniales. Aunque se le caigan las hojas, todos los años vuelven y florecen. Ok. Las orquídeas, cuando entran cuando piensan que van a morir, es cuando se reproducen. No Como digas. instinto de supervivencia. Sacan todo de sí Ajá. para salir adelante. Y muchas otras, ¿cómo se dice? Muchas similitudes que he encontrado en el tiempo, pero Además que hermosísima la metáfora, porque entonces mira que estamos hablando de eso, de cómo floreces al final, cómo estás floreciendo, como las orquídeas que estás mencionando, resilientes, poderosas, que en los momentos y donde... hermosas, gracias. muy hermosas también, claramente, pero además también son, como tú dices, en el momento en que están más, digamos, exigidas, en el momento donde ya van a perder, tienen que sacar lo mejor de sí. Exacto, no se rinden. No dicen, ay, ya me voy a morir. No, No se rinden. vamos, ¿qué hay que hacer?
Maravilloso. ¿Quisieras decirle algo a todas estas mujeres que están escuchándonos hoy, que están viendo este podcast, sobre eso que estás mencionando? ¿Cómo estos elementos hacen que hoy seas una empresaria, líder en la industria, que tiene además ese respaldo de una grandísima empresa de orquídeas que crece pues, y que es la mejor en Estados Unidos en este momento? ¿Qué le dirías a estas mujeres? ¿Qué les diría? No te olvides de tu esencia y que esa esencia es divina. O sea, no es simplemente, ay, soy quien soy, no, es una divinidad. O sea, eres perfecta en la forma que eres y todo lo que manche esa imagen de ser perfecta, créeme que no es tan importante y no te está sirviendo para nada. Entonces lucha por resolver esas cosas, lucha por dejarlas a un lado y conectarte con esa divinidad que no te va a parar para nada. Eso es lo que te va a llevar siempre al próximo nivel. Genial. Y también, creo que es una de las cosas que me dejas a mí pensando más es no esperes que te rescaten otros. No esperen que te rescaten. Es que cuando te conectas con esa divinidad, no necesitas a otros. Totalmente, totalmente. Amé, increíble esta conversación, me encantó porque además deja montones de elementos. Yo creo que de aquí podemos coleccionar una serie de ideas, de valores y de oportunidades para que muchas mujeres se inspiren en este Fempowering. Maravilloso, Pame. Mil gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y eso es lo que quiero, que entiendan que yo no soy nada especial. Simplemente es lo que cualquier mujer empoderada que descubre ese poder puede hacer. Genial, muchas gracias.